manual pasado, nosotros todavía analizábamos lo que era el perfil de lípidos y lo alineábamos con lo que es el síndrome metabólico. Pero en este semestre decidimos separar las prácticas por la importancia que tiene dicha alteración, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar primeramente. Ya tienen ustedes en sus manos, pudieron leer, si se dan cuenta es un tema relativamente sencillo, ¿ok? Y digo relativamente sencillo porque tenemos que poner atención en sus componentes, ¿ok? En sus componentes. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un video del área de comunicación para la salud de la UNAM. ¿Sí se les está proyectando? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, vamos a dejar de compartir porque no le puse el sonido. Entonces vamos a incluirle el sonido del equipo y vamos a ponérselos, ¿ok? Vamos a verlo con este videito. Damos una pequeña introducción y nos vamos al abordaje del tema. Te preguntarás, ¿qué es el síndrome metabólico? Este es una serie de desórdenes que en conjunto son considerados factores de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por la aparición de obesidad central, dislipidemias, anormalidades en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial. Los criterios diagnósticos para síndrome metabólico propuestos por la OMS son resistencia a la insulina caracterizado por disminución en la captación de glucosa en condiciones normales, glicemia en ayuno de mayor a 110 miligramos sobre decilitro o mayor a 140 miligramos sobre decilitro después de comer, microalbuminuria, diagnóstico previo de diabetes mellitus, triglicéridos con valor mayor de 150 miligramos sobre decilitro, disminución de colesterol HDL menor a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y menor a 50 miligramos sobre decilitro en mujeres, así como una tensión arterial mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. ¿Te has preguntado si lo que comes es realmente lo que tu cuerpo necesita para ser funcional y prevenir o controlar el síndrome metabólico? Los expertos recomiendan que al día nuestra dieta debería contener de 2 a 3 frutas y de 2 a 4 verduras para el aporte de fibra, vitaminas y agua. 6 a 11 raciones de cereales y tubérculos que nos llenen de energía, vitaminas, fibra y minerales. De 3 a 6 raciones de leguminosas y proteínas de origen animal para el consumo de calcio, hierro, proteínas y de 2 a 3 raciones de aceite que nos aporten omegas y energía a nuestra dieta. Disminuye tu consumo de sal y grasas saturadas y modera tu ingesta de bebidas azucaradas. ¿Conoces tu talla y tu peso? Estos son datos clave en la elección de una dieta adecuada a nuestra edad y sexo. Por ejemplo, si eres una mujer de 20 a 24 años y mides de 1.55 a 1.59 metros, deberás consumir una dieta con 1.600 kilocalorías, según tu talla y tu peso. Si eres un hombre de 30 a 34 años y mides 1.71 a 1.75 metros, tu dieta deberá ser alrededor de las 2.000 kilocalorías. Es importante mencionar que cada persona es diferente, por lo cual el diagnóstico y tratamiento dietético debe ser administrado por un profesional de salud para mayor control. ¿Recuerdas a la mujer que debe consumir alrededor de 1.600 kilocalorías? Bueno, de desayuno puede consumir un bol con un yogur, una taza de fruta picada, una taza de cereal y una cucharada de almendras rebanadas. Para la media mañana y como colación puede comer media taza de zanahorias, una naranja y puede incluir 5 galletas habaneras. Para la hora de la comida puede preparar 160 gramos de bistec en una carnita asada con una ensalada de nopales y jitomate picado, una taza de arroz y puede incluir obviamente 2 tortillas.
Y ya para la cena puede disfrutar de 2 enchiladas con pollito deshebrado y quesito, así como de 3 guayabas. Para el menú de las 2000 kilocalorías, puede desayunar 2 tunas, 3 enchiladas verdes con una pierna deshebrada y acompañarlo con 30 gramos de quesito. Para la media mañana, puede disfrutar de un yogur. Ya para la comida, puede preparar 160 gramos de filete de pescado, media taza de brócolis y acompañarlo con una taza de sopita de papa y poro, así como de un bolillito. Por último, para la cena, puede consumir 3 taquitos de champiñones con queso y una mandarina. ¿A poco no se te antoja? ¿De qué forma nos ayuda el ejercicio en la prevención y control del síndrome metabólico? El ejercicio suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos para que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente, además de evitar complicaciones que comprometan tu estado de salud. A continuación, te presentamos una rutina de ejercicio que puede ayudarte. Inicia con un calentamiento muscular para evitar que se sobrecarguen o te duelan los músculos. Primero, comienza con una actividad aeróbica breve, ya sea corriendo, trotando o caminando durante 5 minutos. Posteriormente, realiza una serie de estiramientos manteniéndolos durante 4 o 5 segundos y repítelos 4 veces. Continúa trotando a paso ligero durante 30 minutos y una vez que hayas terminado, realiza 3 series de 12 repeticiones de los siguientes ejercicios. Salta abriendo y cerrando pies y brazos. Sentadillas. Y abdominales. No olvides estirar tus músculos antes y después de hacer ejercicio. Lleva ropa cómoda que te permita realizar adecuadamente los movimientos y mantente hidratado. Bebe mucha agua simple mientras realizas tu rutina y también al terminarla, por lo menos 1 litro. No tengas miedo. Un cambio en el estilo de vida te hará más saludable y más fuerte. Acude al médico y pregunta por un plan de alimentación adecuado para ti y tus objetivos. Muy bien. Entonces, ya vieron. Porque el día de hoy iniciamos con un video orientado hacia personas jóvenes por la población con la cual estamos hablando, y un objetivo dentro de esta práctica es que ustedes vayan primeramente siendo conscientes de que aunque sean jóvenes, no están exentos de sufrir síndrome metabólico, ¿ok? Dentro de la facultad, en el departamento de bioquímica, tenemos nuestro laboratorio de investigación y está centrado precisamente, o la línea de investigación que seguimos es síndrome metabólico y alteraciones metabólicas en general. Y de los estudios que hemos realizado, hemos encontrado que una población considerable de nuestros alumnos de nuevo ingreso sufren de síndrome metabólico. Y estamos hablando de una población de alumnos que van entre los 18 y los 20 años. Los estudios que hemos realizado se han orientado o estuvieron realizados antes de la etapa de la pandemia. Es decir, quedamos hasta el 2019 con nuestros análisis. Y ahorita que estamos retomando nuestras actividades en la facultad, pues vamos a retomar nuestro proyecto. Es importante que sepan que toda la invitación que se les hace para que puedan tener un seguimiento es de manera voluntaria y gratuita. Entonces es una oportunidad que tienen para conocer su estado general de salud. ¿Ok? Entonces cuando regresemos, muy probablemente terminando el semestre, vamos a hacer muestreo de los chicos que quieran colaborar dentro de lo que es el proyecto. Es importante entonces, por lo que ustedes acaban de escuchar, hay diferentes formas o diferentes paneles que nos dan las características generales de lo que es el síndrome metabólico. De hecho, hay quienes cuestionan la existencia de síndrome metabólico. Pero es muy importante saber que si yo lo estoy padeciendo, porque la antesala a que pueda estar presentando complicaciones
que me lleven al desarrollo de una diabetes mellitus, por ejemplo, o al que pueda estar desarrollando algún accidente cerebrovascular, a pesar de que sea una persona joven. ¿Ok? Lógicamente, conforme van aumentando los años en edad, el riesgo de una persona para sufrir síndrome metabólico pues es aún más alto. Y sobre todo cuando se combinan pues cuando se combinan diferentes situaciones. ¿Sí se les está proyectando, chicos? No, se quedó en la página de YouTube. Se quedó en la página de YouTube. Ok, vamos entonces. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es las determinaciones de índices del síndrome metabólico, los parámetros, estas determinaciones van a estar incluyendo lo que es la determinación de parámetros bioquímicos, pero también la toma de medidas antropométricas, ¿ok? Dentro de los parámetros bioquímicos que vamos a estar analizando se encuentra la glucosa sérica, la determinación de triglicéridos y del colesterol HDL. Ahorita ya ustedes lo leyeron y saben por qué consideramos a las HDL. Dentro de las medidas antropométricas tenemos el peso, la talla, el perímetro de cintura, el perímetro de cadera, el índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. Así también se toman los signos vitales, que es la toma de la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Ok? Entonces vamos a ver que dentro de los problemas de salud que existen a nivel mundial y especialmente en nuestro país, están las alteraciones metabólicas. Desde hace más de 2 décadas, imagínense, desde el siglo pasado, ya México empezaba a tener algunos indicios de que su población estaba ganando peso, ¿ok? Y además que el número de accidentes cerebrovasculares, así como también los casos de diabetes mellitus, pues iban en aumento. Estamos hablando de finales del siglo pasado. Al inicio de este siglo y en la década pasada, por parte del gobierno federal se tomaron iniciativas en las cuales pues, se prohibía la venta de algunos alimentos que son de baja calidad nutricia y que tienen una gran cantidad de calorías que finalmente repercuten en la ganancia de peso en una persona, pero no solamente la ganancia de peso, sino el desarrollo de diferentes alteraciones metabólicas. La mejor solución que se tiene es la prevención, ¿ok? Pero nos debe de quedar claro que para que nosotros logremos esa prevención, podemos establecer varias campañas. Pero si nosotros que estamos en el sector salud no empezamos desde casa y de manera individual a promover hábitos saludables, entonces lo que nosotros promovamos de manera exterior, pues no va a tener el impacto que estaríamos esperando. Vemos que el síndrome metabólico fue descrito por primera vez en 1988 y fue considerado como el síndrome de Riven, ¿ok? En honor al investigador que lo describió. El síndrome metabólico se define como un conjunto de anormalidades relacionadas al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2, tales como alteraciones en el metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemias, obesidad abdominal, presión arterial alterada y procesos inflamatorios crónicos de baja intensidad. ¿Okay? Entonces, en esta imagen vemos todas las complicaciones del síndrome metabólico y todo lo que está alrededor. La resistencia a la insulina, cuadros de hipertensión y la presencia de dislipidemias nos hablan de estados proinflamatorios
que nos diabetes mellitus con un avance o con una complicación como es la falla renal. Las dislipidemias, donde hay hipertrigliceridemia y hay dislipidemias o apolipoproteinemias que me pueden llevar a un hígado graso, que posteriormente pueda evolucionar a una cirrosis hepática o a un cáncer hepático. Y en el caso de los cuadros de hipertensión y el aumento, en este caso, disminución del colesterol HDL, el de alta densidad, que me ayuda a que disminuyan los niveles del colesterol de baja densidad, pues me llevan al desarrollo de la aterosclerosis, llevándome todo esto a complicaciones de tipo cardiovascular. ¿Ok? Entonces vamos a ver que diversos estudios establecen que el síndrome metabólico está relacionado con componentes de tipo genético, pero se ve influenciado por factores externos como factores de tipo cultural, económicos y ambientales. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de procesos culturales, por ejemplo, en México tenemos y lo tomamos a veces hasta de broma, decimos, vamos a empezar el maratón Guadalupe Reyes. Y entonces ese supermaratón Guadalupe Reyes lo relacionamos con unas comilonas a lo largo de un mes, ¿verdad? A lo largo de un mes. De hecho, el día de mañana ya no es Guadalupe Reyes, sino es Guadalupe 2 de febrero, que son los tamalitos y que se acostumbran en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ese es de tipo cultural, ¿ok? En México, por ejemplo, las reuniones familiares están alrededor, no sé si se han dado cuenta, las reuniones familiares giran alrededor de la comida. No sé si les ha pasado, alrededor de la comida o no. Cuando se van a reunir ustedes como amigos, ¿en qué es en lo primero que piensan? Aparte del alcohol. ¿En qué vamos a comer? ¿En qué van a comer, verdad? ¿En qué vamos a comer? Entonces, en México, las reuniones de amigos, de familia, de fiesta, todo gira alrededor de la comida. Entonces, esos son factores de tipo cultural en los cuales, pues nosotros consumimos lo que está al alcance. Si son estudiantes, de repente dicen, pues no van a ponerse a preparar una ensalada, no se van a poner a preparar unos juguitos a lo mejor de fruta. Ustedes piden, ¿qué es lo más fácil de pedir para una reunión de amigos? Refresco y papas. Refresco, papas, pizza, exactamente. Eso es clásico, ¿eh? Entonces con eso solucionamos. Y lógicamente lo que vayamos ahí, las botanitas, de hecho decimos, ¿quién lleva las botanas y quiénes llevan lo demás, no? Los refrescos. Entonces, eso es el tipo de alimentación que estamos llevando y que lógicamente tiene una repercusión sobre el desarrollo de esta alteración. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de factores de tipo económico, no me van a dejar mentir. A veces es mucho más fácil comprarse una sopita Maruchan que no tiene un aporte nutricional adecuado, es rica en carbohidratos y en otros tipos de compuestos químicos que sí le dan un sabor agradable, pero que no tiene un aporte nutricional adecuado. Pero pues con eso libramos el día, ¿verdad? El cereal, las mañanitas. ¿Qué hago antes de irme a la escuela? Eso de irme con el estomaguito vacío. Me tomo mi cerealito, agarro mi cajita de cereal, mi latita de leche, mi cajita de leche, y ya por lo menos me fui con leche y cereal a la escuela. Y llegamos a mediodía y si vivimos solitos, pues cereal con leche. Y en la nochecita, cereal con leche. ¿Ok? Entonces, eso también nos sale más barato a irnos a lo mejor ahí a la cocina económica donde la comida me va a salir en 60 pesos. ¿Ok? Y de tipo ambiental, los ambientes, los niveles de estrés a los cuales estamos sometidos,
las distancias que debemos de recorrer en algunos casos para llegar a nuestros destinos, el tiempo que invertimos en lo que es el trasladarnos, van reduciendo el tipo de calidad de vida que tiene uno y nos mantiene en un estado de estrés sostenido. ¿Ok? Se han definido entonces al síndrome metabólico como un conjunto de alteraciones que se van a estar presentando. Y hay varias definiciones y criterios diagnósticos para este. Entonces está desde lo derivado de la Organización Mundial de la Salud, a el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, el Panel de Tratamiento para el Adulto, el famoso ATP3, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Todas ellas se han dado a la tarea de hacer el estudio de las personas que están desarrollando síndrome metabólico y ver cuáles son los factores que se presentan en común en esta población. Cada centro médico o institución de salud elige los criterios diagnósticos que utiliza a partir de lo reportado por las instituciones de referencia a nivel internacional. Entonces, esto nos puede llevar a tener variaciones. Por lo tanto, en el 2009 se publicó un documento titulado Armonización del Síndrome Metabólico. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque son varias las instancias que dan sus criterios para que una persona pueda ser diagnosticada con síndrome metabólico, que tuvieron que armonizar toda esta información. Y dentro de los componentes que encontraron en común en todas estas propuestas que se hacían, encontraron el perímetro de cintura, la presión arterial, la glucosa plasmática en ayunas, los triglicéridos, el colesterol HDL y cómo podemos realizar el diagnóstico. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el perímetro de cintura es específico para cada población y país. Establecido para América Latina por la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es para hombres menor a 94 centímetros y mujeres menor a 88 centímetros el perímetro de cintura. ¿Qué significa? Que si yo le tomo la medida de grasa a nivel abdominal que tiene mi paciente y veo que tiene 96 centímetros en el caso de los hombres, esta persona ya tiene un componente del síndrome metabólico. Si una mujer tiene 88, desde que tienen 88 y 94, porque son los valores iguales o mayores, esta persona ya tiene un componente. ¿Ok? La presión arterial, cuando nosotros hablamos de una presión arterial en normofuncionalidad, ¿cuál es la que siempre reportan, chaparros? Presión arterial en normofuncionalidad. 120/80. 120/80, no. ¿120/80, chicos? Jóvenes, ¿nada más hay alguien en la sala? Pues esa es la normal, ¿no? Lo ideal, dicen, ahora si está en menos de 80, pues es lo ideal, ¿no? Dicen 120/80. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un paciente con 135/85? Que tiene 140/85. Es hipertenso. Estamos hablando que mi paciente presenta en esos momentos hipertensión, ¿verdad? Y bueno, para que pueda estarse diagnosticando con como hipertenso, pues entonces deben de ser
repeticiones de esta presión arterial en nuestro paciente. Entonces vamos a ver que la presión arterial es otro componente. El aumento de la presión arterial, cuando tenemos de 130 o más o igual a 130, mayor o igual a 85, la sistólica y la diastólica, o el paciente ya se encuentra en tratamiento antihipertensivo, que es nuestro segundo factor o nuestro segundo componente que se debe de considerar. La glucosa plasmática en ayuno es un punto bien interesante. ¿Por qué? Porque nuestro paciente generalmente lo ubicamos en unos valores de glucosa de 70 a 100. Y para que podamos diagnosticarlo de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes como un paciente diabético, ¿qué valores de glucosa debe de tener? Glucosa sérica. ¿Mayor a 125? No, es mayor a algo más. Ya lo vimos, chicos. Para que una persona sea diagnosticada como diabética, ¿cuáles son sus niveles? Mayor a 126. Mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Exactamente. Entonces ahí nosotros tenemos un intervalo intermedio que va entre 101 y 125. Para que una persona sea considerado o podamos estar considerando que tiene un componente más del síndrome metabólico, es una persona que tiene valores mayores o iguales a 100 miligramos sobre decilitro o que ya se encuentra en tratamiento para glicemia elevada. ¿Sale? Es diabético, pero ya está con tratamiento para la glicemia elevada. Los triglicéridos también son un factor importante. Ojo, son triglicéridos los que van siendo considerados mayores a 150 miligramos sobre decilitro o en tratamiento hipolipemiante. Y finalmente es el colesterol HDL. Estos son los 5 componentes del síndrome metabólico: perímetro de cintura, presión arterial, glucosa plasmática en ayuno, triglicéridos y colesterol HDL. Los hombres con valores menores a 40 miligramos sobre decilitro, mujeres con menores de 50 miligramos sobre decilitro o en tratamiento con efecto sobre las HDL. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a sacar el diagnóstico de que una persona o esta persona tiene síndrome metabólico? Fácil. Le mido su cintura, le mido su presión arterial, le cuantifico su glucosa sérica, sus triglicéridos y su colesterol HDL. Si mi paciente tiene 3 de estos componentes presentes, 3 o más, o 3 de los 5, o los 5 o 4 de estos 5 componentes, mi paciente tiene síndrome metabólico. ¿Ok? Es importante que estos valores, hay ocasiones en que tenemos ya pacientes con sobrepeso y decimos, bueno, pues vamos a ver si tiene síndrome metabólico, ¿ok? Y hacemos nuestras medidas antropométricas y demás. Sin embargo, es importante que este tipo de evaluaciones se hagan de manera temprana porque existen reportes de que hay personas, si se dan cuenta, aquí vemos presión arterial o en tratamiento antihipertensivo, o sea, la persona ya es hipertensa. Glucosa plasmática en ayuna o en tratamiento para glicemia elevada, la persona ya puede ser diabética. Con HDL, colesterol disminuido, en tratamiento con efectos sobre HDL, colesterol. En tratamiento. Y eso no quiere decir que no esté presentando los 5 componentes y que lo podemos estar diagnosticando con síndrome metabólico. Nos pueden llegar ya con hipertensión, nos pueden llegar ya con diabetes mellitus, pero cuando se hace un diagnóstico temprano,
y se le explica al paciente la importancia que tiene el que esos componentes disminuyan para que no se desarrollen otro tipo de alteraciones metabólicas, va a ser de gran valor, ¿ok? Eso es lo importante, favorecer la prevención en personas que tienen riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus de tipo 2, ¿vale? Entonces va a ser muy importante que nosotros tomemos estas medidas. Cuando estemos en el laboratorio vamos a tomar perímetros de cintura, vamos a tomar la presión arterial y vamos a medir glucosa sérica en ayuno, triglicéridos, colesterol. ¿Ok? Ahora, hay una serie de medidas antropométricas que durante años se vinieron utilizando y entonces entre estas encontramos el índice de masa corporal. Eran de una gran importancia clínica. Sin embargo, el índice de masa corporal puede resultarnos engañoso. Por eso, si se dan cuenta, no forma parte de lo que son los componentes del síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el índice de masa corporal sí lo vamos a calcular nosotros dentro de lo que es el laboratorio. La mayoría de los que estamos aquí sabemos que el índice de masa corporal es el peso en kilogramos sobre la talla expresada en metros cuadrados. ¿Ok? Si el índice de masa corporal, ¿cómo interpretamos estos valores? Si el IMC es inferior a 18,5, esta persona se encuentra por debajo del peso saludable. Entre 18,5 y 24,5 está en un peso saludable. Y entre 24 y 29,9 tiene sobrepeso. Igual o mayor a 30, nuestro paciente tiene obesidad. Si ha sido resultado o ha sido muy útil en el diagnóstico clínico, ¿por qué se proponen otro tipo de índices para esto? Porque el índice de masa corporal es engañoso, chicos, ¿ok? Y entonces vamos a tener algunas situaciones en las cuales una persona puede tener un IMC elevado y nosotros podemos estar comentando que tiene sobrepeso o tiene obesidad. Pero ¿qué tal que se trate de una persona que tiene una gran cantidad de tejido muscular? Es decir, el índice de masa corporal no nos discrimina, chicos, entre masa magra y masa grasa, ¿ok? Él hace la determinación en conjunto. Es por eso que se proponen otro tipo de índices, por ejemplo, el índice de cintura-cadera. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, establece que este índice es de aproximadamente 0.8 en mujeres y de 1 en hombres. El índice de cintura-cadera nos puede determinar si una persona tiene un síndrome androide o un síndrome ginecoide. ¿Ok? El índice de cintura-cadera para mujeres oscila entre 0.71 y 0.84. Y para hombres de 0.78 a 0.94. ¿Ok? Valores mayores me están hablando de un síndrome androide, dicen un cuerpo de manzana, y los valores menores me están hablando del síndrome ginecoide. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a la estructura que se va a tener y la distribución de la grasa que se va a tener en un organismo. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si podemos aquí colocarlo. Un síndrome androide. Vamos a ver que yo tengo una persona cuya grasa se está acumulando a nivel abdominal. Aquí están sus piernitas. ¿Ok? Que una pierna más grande que la otra. Y aquí su cuellito y sus bracitos. ¿Vale? ¿Dónde se está acumulando la grasa? En el tronco. ¿Ok? En esta parte del tronco. Ese es un síndrome androide. Un cuerpo de manzana. Mis piernitas o las piernitas de esta persona
siguen siendo delgadas, pero lo que es el cuerpo está, bueno, pues se va llenando de grasa, principalmente a nivel abdominal. Ese tipo de distribución de grasa es peligrosa, chicos, porque la grasa que se está acumulando es grasa intraabdominal. Y esa grasa que tiene mayor cercanía con los tejidos internos nos puede causar problemas. Una situación es diferente. Ahora, este síndrome androide, ¿quién tiene un componente genético? Sí. ¿Quiénes tendemos a tener este tipo de síndrome? Los latinoamericanos. ¿Ok? Ahora hay un síndrome que se llama síndrome ginecoide. Ese es el tronco de una persona con síndrome ginecoide y la distribución se hace, pero en las piernas, en los glúteos, ¿ok? Y vamos a ver que dicen es un cuerpo en forma de pera. Está delgado arriba y tiene la grasita determinada a nivel de la cadera y de las piernas. Ese tipo de grasa que se acumula es grasa principalmente subcutánea y entonces tiene mayor riesgo. Esta persona que acumuló grasa a nivel abdominal que la persona que la va a estar distribuyendo hacia la cadera, hacia abajo. Entonces ahí es lo que nos permite el índice de cintura-cadera determinar si las personas tienen un síndrome androide o tienen un síndrome ginecoide. ¿Vale? ¿Sí se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, perfecto. Tenemos otros indicadores antropométricos como es el porcentaje de grasa corporal y entonces nos dice que la cantidad de grasa que contenemos en nuestro cuerpo siendo el resto ocupado por nuestros órganos, músculos, huesos y tendones y agua. Debemos de saber que la cantidad de grasa corporal que puede almacenar un hombre y una mujer no es equiparable. Existen diferentes fórmulas que permiten obtener el porcentaje de grasa corporal, así como aparatos para el mismo fin. ¿Vale? Entonces son porcentajes de grasa corporal. Nosotros podemos tener una complexión delgada o puedo tener una complexión gruesa. Y cuando nos hacen un análisis de la cantidad de tejido magro, de músculo que tenemos, se han presentado situaciones en las cuales una persona puede aparentemente ser delgada, pero puede tener tejido adiposo mayor que el tejido muscular y tiene una apariencia aparentemente delgada. Eso lógicamente lo va a llevar a una alteración de tipo metabólica. ¿Sí, chicos? Entonces sí es importante comentarles que lo que es el porcentaje de grasa corporal no existen fórmulas para poder calcularlo, pero nosotros lo vamos a medir con una maquinita, ¿ok? Con una maquinita que es de bioimpedancia y eléctrica, ¿ok? Entonces, vamos a medir porcentaje de grasa corporal cuando estemos en el salón. La respuesta es sí. Entonces, el objetivo de la práctica, pues, determinar la presencia del síndrome metabólico, determinar la presencia de obesidad por medidas de antropometría y concientizar sobre las consecuencias para la salud ante la presencia del síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, va a ser una toma de muestra. Vamos a llevarla para aquí ya, se me fue, creo que estaba yo. Entonces, va a ser muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en el laboratorio? Vamos a determinar la presencia de síndrome metabólico, la presencia de obesidad por medio de antropometría y concientizar sobre las consecuencias para la salud ante la presencia del síndrome metabólico. Recuerden, el síndrome metabólico es la antesala, como un método preventivo, es la antesala, una persona que lo está presentando, es la antesala a la diabetes y accidentes cerebrovasculares.
Entonces resulta de gran interés saber en nuestra población, pues cuántas personas están ya padeciendo síndrome metabólico. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Ok. Vamos a revisar su cuestionario, por favor. Entonces, si me hacen favor, aquí estamos ¿con quién? Briseida. Bri, ¿puedes contestar la primera pregunta? Defina qué es síndrome metabólico. Sí, profesora. El síndrome metabólico está definido como un conjunto de anormalidades relacionadas al desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, tales como el metabolismo de glucosa alterado, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia, obesidad abdominal, presión arterial alterada y procesos inflamatorios crónicos de baja intensidad. Ok, gracias, Briseida. Vamos al siguiente, Michelle. Sí, profesora. La siguiente pregunta, según los datos más recientes, ¿cuáles son las principales causas de muerte en México? Y explique las razones. Sí, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. Como mencionamos en el cuestionario, coloqué que hasta hace poco se les ha reconocido como un problema prioritario que requiere atención inmediata. También tenemos factores externos y factores genéticos, que Ok. todos están ligados. Pero las principales causas de muerte en México. La diabetes mellitus y enfermedades del corazón. Las enfermedades cardiovasculares, ¿y qué creen? En el 2020-2021 fue superada por algo. Las causas de muerte en nuestro país fueron superadas y la principal causa de muerte en nuestro país en el periodo 2021-22, ¿cuál fue? COVID. COVID, exactamente. Pero lo importante aquí es que el COVID, chaparros, las personas que fallecieron eran personas que tenían, o bueno, se asoció un riesgo mayor de complicaciones por COVID en personas que tenían componentes de síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, esa relación de las personas que fallecieron y las complicaciones, o sea, la presencia de complicaciones, fue muy evidente en esta pandemia, muy, muy evidente. ¿Vale? Entonces, en los últimos 2 años, la principal causa de muerte fue COVID, seguido de enfermedades, de accidentes cerebrovasculares. ¿Ok? Diabetes no es una de las principales causas de muerte en nuestro país, pero las enfermedades cardiovasculares sí. ¿Cuáles son las funciones endocrinas del tejido adiposo? Muchas gracias. Muchas gracias. Emanuel. Bueno, el tejido adiposo es capaz de secretar sustancias que implican la regulación del peso corporal, el sistema inmune y la función vascular y sensibilidad insulínica. Ok. ¿Qué hormonas están secretando, secreta el tejido adiposo, Diego Ramírez? Adiposina. Las adiposinas, ¿verdad? Las adiposinas que tienen que ver ahí con el sentir saciedad. Desafortunadamente, las personas que tienen un problema con la parte de la obesidad, sobrepeso, obesidad, son personas que pareciera que tienen resistencias a las adiposinas. ¿Ok? Vámonos a la que viene aquí al siguiente. Hernández dice, describa la relación de las adiposinas con el síndrome metabólico. ¿No está su compañera? Nombra bien, es que no sé, no la escuché. La siguiente pregunta, Ale.
Las adiposinas proinflamatorias contribuyen notablemente al estado de inflamación subclínico de los individuos con la obesidad y promueven las series de las alteraciones metabólicas. Ok. ¿Y la relación de adiposinas con los componentes del síndrome metabólico? ¿Cuál sería? De esos componentes, ¿con cuál tiene mayor relación? Erandi. Bueno, pues tiene que ver con la resistencia a la insulina. ¿Qué colocaste en la respuesta 4? Yo creo que algunas adiposinas tienen efectos proinflamatorios, mientras que otras antiinflamatorios, las cuales contrarrestan en cierto grado las acciones de las otras. Cuando esta homeostasis se rompe, la cascada de inflamación crónica allí originada desencadena resistencia a la insulina y se inicia el desarrollo de síndrome metabólico a partir de la obesidad. Entonces ahí ya lo tienes. ¿Cuáles son la relación? Bueno, que las adiposinas pueden estarme favoreciendo la aparición de resistencia a la insulina y uno de los componentes del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. La adiposidad dice que me va a llevar a a la obesidad, a ser obeso, ¿ok? Y la adiposidad a nivel central es otro componente del síndrome metabólico. Esa es la relación. Bien, muy bien, ese texto que colocaste es adecuado. Perfecto. La prevalencia de síndrome metabólico a nivel mundial y una comparación con los datos para la población mexicana. A ver, vamos contigo, Pablo Reyes Romero. Sí, maestra. La prevalencia del síndrome metabólico según la Organización Mundial de la Salud es de 36.8%, mientras que México tiene una de las tasas más altas de síndrome metabólico, que oscila entre el 41 y el 54% para los adultos mayores de 40 años. ¡Wow! Ya vieron, más de nuestra población de mayores de 40 años podemos ya estar padeciendo síndrome metabólico. ¿Eso qué significa? Imagínense, adultos mayores de 40 años con síndrome metabólico nos están dando en el área de la salud una alarma. Se tiene que encender el foquito de nuestro país porque estas personas que estamos presentando ya síndrome metabólico, cuando seamos adultos mayores, vamos a ser personas diabéticas, muy probablemente, o sea, la probabilidad aumenta. Va a ser muy probable que desarrollemos diabetes mellitus o que tengamos problemas cardiovasculares. Entonces, para ustedes como futuros médicos, pues va a estar súper, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente dicen es el pan nuestro de cada día. Van a tener un montón de pacientes diabéticos y un montón de pacientes hipertensos o con cualquier otra alteración de tipo cardíaco o vascular, ¿vale? Entonces, vean el problema tan grande de salud que tenemos en nuestro país. Entonces, es para que ustedes, esta práctica, la verdad es, a mí se me hace muy bonita. Vamos a tener la oportunidad de tomar toda la antropometría la próxima semana que ya estemos en la escuela. Les voy a pedir de favor que para ese día vayan con sus calcetincitos limpios, les aviso con tiempo, porque nos vamos a pesar, nos vamos a medir y les voy a tomar sus porcentaje de grasa, ¿ok? El porcentaje de grasa que tiene su organismo utilizando un equipo de bioimpedancia bioeléctrica, ¿ok? Entonces, pues para la próxima semana no tengo calcetines. ¿Cómo que no tienes calcetines, Francisco? Bueno, ya avisé con 8 días de anticipación, ¿eh? Puro talco. Ay, mi niño. Bueno, pero ya avisé 8 días antes para que con lo que te dé de domingo este fin de semana tu papá, entonces te compres un par de calcetincitos, ¿vale?
No tiene tampoco papá. Bueno, alguien que le pueda ayudar, lo pueda apoyar, ahí le lleva un par de calcetines extra a su compañero. ¿Vale, César? ¿Por qué estás tan sorprendido, César? Vamos a hacer toda la parte de la antropometría. Ok. Gracias, Ismael. Te agradezco mucho. Entonces, la próxima semana vamos a tomar toda la parte de la antropometría. Les mando indicaciones si es que tienen que ir a alguna de sus compañeros en ayunas para hacer la determinación. Vamos a hacer glucosa capilar, sí podemos hacer la parte de la glucosa capilar. Tenemos glucómetros, ya nos habían informado que ya tenemos el material. Y vamos a hacer la parte de la antropometría. Y muy seguramente en la siguiente sesión vamos a estar haciendo las determinaciones de glucosa sérica y de triglicéridos para que nos vayamos a nuestra resolución de casos clínicos. Los casos clínicos sí los he querido dejar para nuestras sesiones en vivo porque requieren un análisis mucho más detallado cuando lo estemos haciendo allá. Entonces, en ese momento, cuando estamos en clase de manera presencial, surgen muchas dudas. Entonces, sí he preferido, porque a veces aquí no hay quienes solamente preguntan, solamente algunos, y no vamos avanzando, ¿ok? Se me quedan con muchas lagunas. Entonces, para la próxima semana, pues ya estamos en la facultad. Esa es una noticia excelente para todos. Y cualquier cambio, cualquier situación que tenga que ver con el laboratorio, pues ya les estaré informando, pero estén atentos, por favor, para que yo les avise si seguimos con la teoría de la próxima práctica y ya después nos vamos con toda la parte técnica de casos clínicos y determinaciones en el laboratorio. Terminamos la parte teórica o ya empezamos la parte práctica, ¿vale? Pero pues ya están avisados para que lleven sus calcetincitos limpiecitos ese día. Y hay ocasiones en que las señoritas de repente llevan nada más una camisetita o llevan así una especie de top y llevan arriba la bata. Entonces también para que no las tomemos de sorpresa, pues pónganse una camisetita, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que puedan tomarles y se sientan en confianza, quitarse la bata porque se la van a tener que quitar para medirse y pesarse y demás, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profesora. Bueno, pues entonces, ahorita íbamos a ir avanzando las partes teóricas de nuestras prácticas, pero pues ya la próxima semana ya nos vemos en la facultad. Cuídense mucho, los estoy viendo. Ay, gracias. Espérenme, vamos a bajar la lista de asistencia. Y ya está descargada la lista de asistencia. Vale, ahora sí, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la siguiente semana. Gracias. Bye, bye. Gracias, profesora. Hasta luego.